¿Qué tal? Buenas tardes. Habla María Teresa Septién, directora de Desarrollo Estratégico para Latinoamérica. Vamos a esperar un minutito para poder empezar este webinar relacionado con secuestro en México. Bueno, la agenda que vamos a seguir el día de hoy va a ser hablar un poquito sobre los antecedentes históricos del secuestro, algunas estadísticas a nivel mundial, porque tenemos algunos participantes de diversos países de Latinoamérica y creo que es interesante ver también cómo ha estado evolucionando este tema en todo lo que es la región. ¿Por qué se recurren al secuestro las bandas criminales? ¿Cuáles son las condiciones que lo fomentan? ¿Cómo se mide el éxito del secuestro? Y, por supuesto, luego nos enfocaremos ya a lo que es la problemática en México, para posteriormente hablar un poquito sobre cuál debe ser la respuesta y la gestión de crisis por secuestro, de acuerdo pues, a todos los modus operandi que hemos detectado en nuestro país. Les voy a pedir que si tienen alguna pregunta la puedan escribir y al final podré ir respondiendo todas las preguntas que me hagan, también con base en el tiempo que tengamos para el webinar. ¿Cuáles son los antecedentes históricos del secuestro? A veces se piensa que el secuestro es un crimen de nuestra época actual o un crimen relativamente moderno, pero la realidad es que el secuestro ha existido desde el principio de los tiempos. Tenemos antecedentes históricos desde la piratería, por ejemplo, que se utilizaba la esclavitud. Hay hechos muy importantes, inclusive en la antigua Grecia, Roma. Un caso que alguna vez me llamó la atención fue el de Julio César, que cuando fue secuestrado le exigen un pago por el rescate de 20 talentos y el que era el cónsul en su momento romano considera que es un rescate demasiado bajo para la personalidad a la que tenían y sugiere dar 50 talentos para posteriormente, obviamente, cuando regresara Julio César, pues la condena fue obviamente la muerte, ¿no? Entonces vemos que es una práctica común a lo largo de la historia que definitivamente pues se ha venido perfeccionando, ha venido evolucionando. Siempre a veces se ha utilizado este secuestro inclusive como una nueva modalidad para tratar de exigir ciertas actividades o ciertas respuestas por parte de adversarios, como para fijar condiciones, por ejemplo, en la guerra. Ahora bien, si ya pasamos a lo que son las estadísticas de secuestro ya en nuestra era, hemos visto que desde más o menos 2009 realmente ha sido impresionante el crecimiento que ha tenido este fenómeno a nivel mundial. Hemos visto algunas tendencias también, como por ejemplo que las personas que son victimizadas, las familias, las empresas inclusive, la tendencia es que prefieren pagar
la mayoría de los secuestradores, y esto también es una tendencia mundial, realmente no son presentados a juicio. Hay una gran impunidad en este tema, que es algo de lo que fomenta su alto crecimiento. Además, hemos visto también, y en específico en países como México, donde muchas veces personas dedicadas al crimen, pero dedicados a otros temas, como puede ser el robo de automóviles o el asalto, están viendo que en el secuestro y en la extorsión están viendo un medio muchísimo más lucrativo dentro de esta actividad o carrera criminal. Entonces están dejando esas actividades de más baja remuneración económica y se están pasando a formar nuevas bandas de secuestradores que no necesariamente siguen con todo lo que es la profesionalización de lo que es una banda formalmente de secuestro. También es muy interesante, dentro de esta gráfica ustedes pueden ver que México tiene el primer lugar a nivel mundial en tema de secuestros, y seguido obviamente por otros países latinoamericanos como Venezuela, Brasil, Haití y Colombia. Sin embargo, también podemos ver que en otros países y continentes como África se está presentando, al igual que en India y en Filipinas. Ahora bien, ¿en qué lugar? Aunque estamos en el lugar número 1, creo que también es importante dimensionar cuál es el número de secuestros que se presentan en los países que están mencionados en esta lista. Y como pueden ustedes ver, realmente el lugar que ocupa y el número de casos que presenta México es extremadamente alarmante, comparado obviamente con otros países en el mundo. La cifra de los 7,000 secuestros está considerada, ahorita vamos a ver algunas gráficas adicionales, muy enfocada a lo que es el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ya tenemos más de 7,800 secuestros. Pero vemos que es un tema que efectivamente está afectando en forma importante a varios países en la región de Latinoamérica. Hay muchas empresas consultoras que cada año emiten este tipo de mapas de riesgo, en donde pueden estar poniendo temas como en este caso lo que es el secuestro y lo que es la piratería. Ahora bien, a nosotros nos gusta decir que, bueno, independientemente de que esté listado un país dentro de estos mapas o esté marcado con un rojo o con como un problema muy severo, que también existen zonas dentro de esos países que deben de ser analizadas para poder integrar realmente un programa de seguridad corporativo que sea específico y analice cada una de las zonas en donde están operando estas empresas. Porque no es lo mismo tener una empresa que está produciendo algo, por ejemplo, hablando de México, en el estado de Yucatán, a una empresa que está operando obviamente en el estado, por ejemplo, de Tamaulipas, que es uno de los que tiene la incidencia más alta de secuestros y de crímenes dentro de los estados aquí en México. Entonces, esto es muy importante considerarlo, porque también esto es una de las preocupaciones que tienen las grandes multinacionales, es si mandan o no a sus ejecutivos a hacer negocios a estos países. Entonces, como consultores y expertos en seguridad, es muy importante saber también a nivel de detalle cuáles son los lugares o las zonas a donde van a estar yendo estos ejecutivos para poder, obviamente, poner en práctica planes de prevención y, por supuesto, de capacitación a estas personas que van a estas regiones. Ahora, ¿por qué ocurre el secuestro? Definitivamente a nivel mundial las motivaciones y los objetivos son muy diferentes. Hay algunos países en que el motivo es principalmente diferencias políticas, otros, como lo hemos visto también recientemente, el fanatismo religioso,
pero en general, en lo que es Latinoamérica y en muchos de los países, realmente la motivación principal del secuestro sigue siendo la ganancia monetaria, ¿sí? Se secuestra a las personas a cambio de recibir una recompensa para dejarlos en libertad. ¿Qué ha fomentado esto? Pues obviamente los altos niveles de pobreza y de desempleo en muchos de los países han hecho que la población a veces recurra a este tipo de crimen, y así es como realmente empieza lo que podríamos nosotros denominar la industria del secuestro. Como pueden ver también en la gráfica de la derecha, a pesar de que es un crimen de alto impacto y es un crimen que pone en riesgo la vida de la víctima, seguimos viendo que es muy alto el porcentaje de las víctimas que salen con vida después de un incidente de secuestro. Ha incrementado el número de muertes en específico en nuestro país, sí, y mucho debido a estos secuestros por venganza que algunas organizaciones del crimen organizado están efectuando ya desde hace algunos años, pero todavía hay un alto porcentaje y una alta esperanza de que una víctima de secuestro salga sin ningún contratiempo de un incidente como este. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que se presente el secuestro en un país, en un estado, en una ciudad? Definitivamente, si existe o no un fuerte Estado de Derecho, si existe o no un sistema judicial en el cual los secuestradores puedan ser llevados a juicios y puedan realmente tener un castigo derivado de esta actividad criminal. Vemos mucho la proliferación del secuestro en estados en donde realmente no hay leyes que gobiernen, o bien pueden existir esas leyes, pero no son seguidas o no hay una consecuencia real si es que se comete algún delito. Esta cifra de impunidad que nosotros le llamamos es altísima en México en particular. Sabemos que realmente del 100% de los delitos que se cometen, probablemente un 10% están siendo denunciados, y de ese 10% que son denunciados, los que llegan a un juicio y hay una condena pueden ser menos del 2%. Entonces el nivel de impunidad es altísimo y eso lo aprovechan obviamente las bandas de criminales y secuestradores para continuar con su negocio. Decimos que el castigo no iguala al delito. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente un secuestro es, como ya mencionamos, un delito de alto impacto. Por cada víctima que hay de secuestro, pues normalmente decimos que hay 3 o 4 víctimas secundarias o terciarias, porque estamos hablando que el impacto es en toda una familia, en toda una organización. Entonces, independientemente de que existe, si aunamos el tema de la impunidad más el tema de que los castigos no son necesariamente los que corresponderían a un delito que va a dejar marcada a la víctima y a su familia muchas veces de por vida, estamos hablando de que no es realmente suficiente los años de cárcel que pueda darse a bandas de secuestradores. Y aquí también tenemos el tema en México, que muchas veces por minucias legales no se integran bien los expedientes y muchos de estos secuestradores, inclusive confesos, están saliendo de las prisiones. Tenemos además una fuerza policial y de seguridad que en general son mal pagadas, tienen exceso de trabajo, y muchos de estos policías obviamente no están entrenados específicamente a combatir crímenes como son el secuestro. Se ha hecho un esfuerzo importante por parte de la Comisión Nacional Antisecuestro para empezar a formar ciertos grupos en ciertos estados de la República Mexicana que puedan empezar a combatir este delito y apoyar a las familias y a las empresas que sufran de él.
pero realmente falta muchísimo por el grado y el volumen de secuestros que tenemos en México. No es suficiente para que podamos tener la cantidad de unidades antisecuestro que requiere el país. La corrupción, pues definitivamente, ¿no? Otro de los puntos importantes que ha fomentado el que el crimen siga creciendo en muchas partes del mundo. Y lo que comentábamos, en el alcance de la autoridad es débil o no existe, ¿no? Tenemos estados de la República que puede haber manifestaciones, puede haber bloqueos, puede haber secuestro de choferes, por ejemplo, de camiones, pueden estar por días enteros y la autoridad no hace absolutamente nada para reprimirlos. Medidas de éxito del secuestro. Bueno, hemos visto que definitivamente las primas de los seguros antisecuestros han incrementado considerablemente a nivel mundial. Las cantidades también en algunos países han aumentado y en el caso de México, que ya lo comentaremos, aunque las cantidades de rescate han sido menores, se ha masificado el fenómeno. Entonces ya no exigen necesariamente millones de dólares por una víctima, pero sí exigen montos más pequeños por muchas víctimas que pueden tener secuestrados al mismo tiempo. Hemos visto también que las bandas de secuestradores están utilizando la tecnología en forma importante para todo lo que es la inteligencia pre-secuestro. Ya no tienen o invierten muchas veces tanto dinero en estas células que antes eran las que recopilaban información por semanas o meses sobre potenciales víctimas. Están utilizando redes sociales, están utilizando el internet para hacer esa prospección de víctimas, y entonces están acortando ese tiempo de vigilancia sobre sus prospectos, utilizando tecnologías, utilizando por supuesto también la tecnología para el momento de lo que son las negociaciones, las entregas de rescates, etcétera. Tenemos medios de comunicación controlados, en muchas ocasiones prefieren ya no mencionar el asunto porque también están siendo amenazados. Tenemos una alta incidencia de reporteros, por ejemplo, que han sido víctimas de bandas que los han o bien amenazado o bien inclusive asesinado por estar reportando cierto tipo de crímenes. Entonces, de alguna manera hay algunos medios que ya prefieren no estar reportando estos hechos. Las estadísticas manipuladas en algunas ocasiones o bien no necesariamente reflejan la realidad del país o de los estados o de las ciudades que las están presentando. Porque aquí tenemos lo que comentábamos, independientemente de que existan ciertos registros, no necesariamente todos los delitos son denunciados. Entonces se puede prestar mucho a esta parte de estadísticas no confiables y estas cifras negras. Las fuerzas policiales y de seguridad, que de por sí ya están muchas veces sobrepasadas y están siendo desplegadas para combatir a organizaciones criminales transnacionales como pueden ser los cárteles, bueno, pues obviamente el agregar una presión más que es combatir al secuestro, pues queda fuera de sus posibilidades. También hemos visto cómo diversos sindicatos de alguna manera han estado o conocen las actividades criminales y a veces participan de ellas, lo cual también ha fomentado que siga el éxito de este crimen. Y finalmente también vemos que los criminales han evolucionado en sus modus operandi. Cada vez que existe una nueva metodología de secuestro, inclusive de secuestro express, conocemos secuestros virtuales, bueno, pues van viendo si hay una reacción por parte de la autoridad o por parte del público, pues van inventando nuevas estrategias para poder hacerse de sus víctimas y poder seguir con el negocio.
Vamos a hablar rápidamente, les voy a presentar algunas gráficas sobre las tendencias del secuestro en México, porque esto nos da también una idea de cómo puede ir evolucionando, inclusive en unos pocos años, lo que está pasando en cada una de las regiones, ya específicamente de nuestro país. Si ustedes observan este mapa, podemos ver que en el noreste, específicamente lo que es el área de Baja California, Sonora y Chihuahua, en 2009 teníamos una altísima incidencia de secuestro. Teníamos el nivel más alto a nivel país, donde Ciudad Juárez, por ejemplo, estaba considerada inclusive la capital mundial de asesinatos. Pero, sin embargo, ha habido algunas estrategias que han funcionado y que ya para el 2013 han dado resultados y podemos ver que, por ejemplo, estados como Chihuahua, bueno, presentan ya para el 2013 un decremento importantísimo en este tipo de crímenes. Esto es en gran medida por estas estrategias, estas unidades antisecuestro muy bien entrenadas y obviamente también el compromiso, ¿no?, a nivel político. Sin embargo, si ustedes ven también en el 2013 la diferencia con otras regiones, bueno, pues vemos un incremento importantísimo en el área de Nuevo León, Tamaulipas, todo el noreste es ahora el que pasa a ser realmente la zona más afectada para el 2013. Y empezamos a ver ya también una alta incidencia a nivel de algunos estados en el centro del país y también en el Pacífico y Golfo. Aquí lo mismo que comentábamos, esto es una gráfica a 2014, donde vemos Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Morelos y Guerrero, en la punta de lo que fue la incidencia delictiva de secuestro en ese año. Los 5 estados con mayor número de secuestros al 2014, pues igual, ¿no? Lo que comentábamos en la gráfica anterior. Y podemos ver además que Tamaulipas, por mucho, por más del doble, está por arriba de otros estados como es el Estado de México. Es importante que vean esto porque del 2014 al 2016, ¿cómo se cambia esta incidencia, por ejemplo, en el Estado de México? En Morelos es importante en comparación con Tamaulipas. Por eso es muy, muy importante que todos los profesionales de seguridad, las empresas, estén al tanto de cómo va fluyendo y cómo va cambiando las zonas de impacto del secuestro en nuestro país, para que a su vez tomen las medidas necesarias en todo lo que es el manejo de crisis y la prevención de este delito en sus corporaciones. Aquí vemos un reporte también, este ya es al 2016. Aquí les puse algunas gráficas que van a reflejar de enero a junio de este año, cómo están moviéndose, digamos, estos incidentes. Aquí vemos que, por ejemplo, estados como Baja California Norte, otra vez ya empezamos a tener un repunte en la incidencia. Seguimos viendo el tema, obviamente, en Tamaulipas, todo lo que es el Golfo de México, muy importantemente también en lo que es los estados del centro y en los estados del Pacífico, como es Guerrero. También si pueden observar ustedes la gráfica ya a nivel del Distrito Federal, bueno, también es importante a ese nivel de detalle poder analizar qué está pasando. Aquí, por ejemplo, bueno, definitivamente la delegación con una mayor incidencia sigue siendo Ixtapalapa, seguida por Gustavo Amadero, pero eso no quita que en tercer lugar una delegación que consideramos relativamente tranquila, pues esté justo en el tercer lugar de esta tabla, ¿verdad? A mayo llevamos contabilizado, según la Asociación Alto al Secuestro, más de 7.500 secuestros. Aquí también siguen poniendo con la mayor incidencia el Estado de México, pero aquí ya sigue, digamos, en un segundo plano lo que es la Ciudad de México.
Ahora, esta asociación también es interesante, que emite un reporte mensual que pueden tener acceso a él vía las redes sociales, y donde también está reportando en qué estados no está habiendo incidencia delictiva. Este ya es el reporte a junio. Si ustedes ven a junio del 2016, el número de secuestros en lo que va de la presente administración, estamos hablando de más de 1,800 secuestros solamente en el Estado de México, lo cual pone focos rojos, por supuesto, a todas las organizaciones, considerando que además del secuestro, en esa área se está dando una alta incidencia de robo al transporte, por ejemplo, de asaltos. Entonces, aquí tienen que definitivamente ajustarse esas estrategias de seguridad. Ahora, seguimos con el tema Tamaulipas, aunque no está en el número 1, sigue siendo el segundo, y por supuesto, pues en zonas donde sabemos que ahorita los temas del narcotráfico están incrementándose en forma importante, como es Guerrero, como es Morelos. Si quisiéramos obtener un dato específico de cuántos secuestros en promedio se cometen al mes en nuestro país, estamos hablando de 182, 43 por semana y de 6 secuestros al día aproximadamente. Este es un resumen de esta gráfica que presentan mensualmente la Asociación Alto Secuestro, que creo que es interesante también poderla estar consultando e ir viendo cómo va mes con mes evolucionando este tema. Lo que sí vemos es que en los reportes que se tienen, no es un crimen que esté a la baja, sino de lo contrario, está siendo realmente incrementado en sus cifras e incidencias. Entrando ya más específicamente al tema del secuestro, hemos visto aquí en México lo que platicaba, la masificación de este delito, así como la extorsión. Ahora realmente cualquiera puede ser víctima de este tipo de delito. Ya no se están enfocando en grandes empresarios que han tomado pues, sus medidas de seguridad, han formado programas de seguridad más robustos, son más difíciles de obtener, por lo cual ahora la clase media realmente está siendo el blanco preferido. Y la clase media, no nada más hombres en una cierta edad, están las bandas criminales yendo al secuestro de mujeres, de adolescentes, de niños, que es algo que ha cambiado radicalmente el perfil que teníamos de víctimas desde hace unos años para acá. También muchas veces, precisamente como comentábamos, como hay bandas que antes se dedicaban al robo de automóviles y ahora han migrado a estas nuevas formas de delitos de alto impacto, bueno, muchas veces cuando la víctima no sabe manejar bien un incidente, como puede ser un asalto o un robo, esto se puede convertir en un secuestro express o inclusive en un secuestro de alta duración o tradicional que le llamamos. Hemos tenido conocimiento de casos en donde víctimas que, por ejemplo, tienen altos, en su tarjeta de débito, tienen montos elevados de saldo disponible, pues en lugar de nada más ir y sacar lo que puedan en un secuestro express, que es un promedio de 5,000 a 7,000 pesos mensuales, pues estos secuestradores virtuales, o digo express, muchas veces están vendiendo a otras bandas de profesionales a estas víctimas. Hemos visto un incremento meteórico en la extorsión. Ya los miles y miles de llamadas extorsivas es difícil de contabilizarlas. Muchos de los delitos, inclusive de lo que le llamamos secuestro virtual, muchas veces son extorsiones telefónicas y también se han ido sofisticando, han ido consiguiendo mayor información de las potenciales víctimas de estas extorsiones
y realmente es importante el número de personas que todavía siguen cayendo en este tipo de delitos. También es importante mencionar que dentro de estos fenómenos en nuestro país tenemos el narcosecuestro. Obviamente el objetivo principal de este delito a veces es minimizar el poderío que tiene cierta banda rival en la zona, pero también hemos visto que bandas de secuestro del crimen organizado, de narcotraficantes, han recurrido al secuestro como una forma de financiar sus operaciones en nuestro país, lo cual obviamente ha venido a complicar grandemente el tema, porque muchas veces pues no siguen las reglas que necesariamente seguían las bandas de secuestradores anteriormente. Ahorita estamos hablando de que es mucho más fácil que una banda del crimen organizado pues asesine a una víctima que lo era en comparación a lo que era anteriormente. Proliferación de bandas semi bien organizadas, como comentamos, que no necesariamente saben cómo manejar un secuestro, cómo es el proceso de negociación, de liberación o inclusive de cómo proteger a las víctimas. Y eso también obviamente ha incrementado, ¿no?, el número de incidentes fatales. Ahora, a pesar de toda esta evolución, realmente vemos que siguen existiendo una metodología celular en lo que son las bandas de secuestradores, donde tienen un líder que a su vez está a través de contactos que no se conocen entre sí, tienen células que son los que están prospectando las víctimas a través de informantes, de halcones, de personas cercanas a la misma víctima. Tienen grupos especializados ya en la captura, que son los que, de esa lista que provee el grupo de información, pues el líder decide cuál es la víctima, obviamente, que es seleccionado, y entonces ya se hace todo un operativo, una estrategia operativa de captura de la víctima, para posteriormente pasarlo a lo que es el grupo de custodia, que son los que manejan pues las casas de seguridad y todo lo que son los escondites en donde se mantienen esas víctimas en lo que está haciendo la negociación. El grupo de negociación, obviamente también es un grupo más especializado. Se ha vuelto un poco más complejo este tema también, porque estos grupos o los encargados de la negociación, al haberse incrementado el número de víctimas que tienen simultáneamente, muchas veces pues, hay ciertas confusiones de con quién están tratando. Si con la víctima A, B o C, y a veces se ha dado o prestado a ciertas confusiones, pero sigue habiendo grupos importantes en este sentido. Y finalmente, para cerrar el círculo de la metodología de las bandas de secuestradores, obviamente está el grupo que una vez que se recibe ese rescate, pues se dedica a lavar ese dinero, porque en la mayoría de las ocasiones, pues ese rescate está con billetes que están pues, fotocopiados, se les trata de dar un seguimiento para ya toda la parte de lo que es la investigación e intentar capturar a estas bandas criminales. Este es un diagrama de flujo que es también, yo creo que muy interesante y que debería de seguirse cada vez que hay una sospecha que existió o que está una persona secuestrada. Porque muchas veces empiezan a tomar acciones como llamar al comité de crisis o informar a la familia cuando no necesariamente ya está confirmado el hecho. Entonces, lo primero en la lista de lo que se debe hacer es confirmar o descartar el hecho. Es muy importante por eso mencionar sobre todo a los adolescentes, obviamente a nuestros esposos, nuestras esposas, a nuestros empleados, la importancia de siempre tener un medio de comunicación, porque esa será la primera forma en que podemos estar descartando si efectivamente existe o no existe un secuestro.
Pero una vez que esto es confirmado, ¿qué es lo que va a pasar? Al confirmarse un secuestro, ya sea de una familia o ya sea en una empresa, lo primero que tendrá que hacer es convocar al comité de manejo de crisis. Y este comité de manejo de crisis, y ya lo veremos ahorita en unas láminas, puede ser a nivel empresa, puede ser a nivel familia. La mayoría de las empresas, aun cuando hay un apoyo a las personas o a las familias de una víctima, no les gusta involucrarse en el tema para no abrir lo que decimos la caja de Pandora en un momento dado, de que decir, bueno, si es una empresa multinacional, la mentalidad que tienen estas bandas es que tienen fondos ilimitados y entonces pues se puede complicar mucho la negociación de los rescates y obviamente el tiempo que tienen capturadas a las víctimas. De ahí obviamente tendremos que, el siguiente paso, notificar a las autoridades. En México hay un requerimiento de que todo este tipo de situaciones de secuestro sean notificadas. Ahora bien, ¿a quién se le deben de notificar y cómo se le deben de notificar? Nuestra recomendación es que fueran, por supuesto, al más alto nivel posible. Existe esta Comisión Nacional Antisecuestro, liderada por gente muy valiosa, comprometida, y que también, independientemente del apoyo que puedan brindar, también saben que hay que respetar la decisión de la familia si no quieren que intervenga la autoridad. Aquí, cuando ya se convoca al comité de crisis y ya sea también a través de las autoridades o nada más a través de los asesores y siguiendo todo lo que son los programas de manejo de crisis corporativos, se tienen que establecer qué es las estrategias para esa negociación y esa liberación de la víctima. Estas estrategias siempre van a tener como primer objetivo sacar a la víctima en el menor tiempo posible, con vida y con, obviamente, el menor dinero o aportación económica posible. ¿Esto por qué se hace así? Muchas veces decimos que es importante tener o hacer a través de esas estrategias una vacuna para que evitar que la misma persona, la misma organización, la misma familia sea en un futuro víctima de subsecuentes actos de secuestro. Cuando las bandas de secuestradores ven que la familia cumple de inmediato con lo que son sus peticiones y en cuanto a monto y en cuanto a tiempo para entregarlo, saben que son víctimas fáciles y muchas veces pueden pasar dos cosas: que exijan un mayor monto porque sepan que realmente la familia se pudo ofertar una cantidad de esa magnitud en tan corto tiempo, pues la familia vale más y puede entregar una mayor cantidad en términos del rescate. Ahora bien, si la familia también por otra parte entrega o la organización ese rescate muy rápido, pues hemos sabido de casos en donde a los 2 o 3 meses las mismas víctimas o otro miembro de la familia es otra vez parte de este crimen y otra vez son secuestrados. Ha habido inclusive empresarios que han perdido todas sus fortunas por no tener una adecuada estrategia, una adecuada negociación y han quedado en la ruina o bien inclusive algunos extranjeros que han tenido que salir de México. Ahora bien, ya hablando del tema de la negociación en específico, es muy importante en esto contar con expertos calificados y reconocidos que conozcan del tema. Hay realmente muy pocos expertos que sepan de esto. Hay desgraciadamente algunas personas que por haber ido a un curso de crisis consideran que ya están calificados para tomar un tema tan delicado, y lo cual no es así. Realmente es importante esta parte para establecer esas estrategias y esa negociación. Y ese experto también
le ayudará a la familia a determinar quién va a ser dentro de ese comité de crisis el que tenga el perfil idóneo para poder estar llevando a cabo esas negociaciones. Muchas veces no necesariamente es el padre de familia, a veces se ha encontrado que puede ser la madre la que realmente tiene esas características para poder soportar la presión psicológica y las largas sesiones u horas de espera que tienen que estar esperando estas familias para los contactos con los secuestradores. Entonces, la selección de los asesores adecuados, del negociador también, que sepa cómo transmitir ese mensaje, que siga los lineamientos acordados en ese comité de crisis, es muy importante. Una vez que se lleva a cabo, obviamente, esa negociación, que se llega ya a un acuerdo, entonces ahí dentro de esos acuerdos no nada más va a ser los montos que van a ser entregados, quién los va a entregar, cómo los va a entregar, en dónde, sino también un acuerdo de que eso es todo lo que ya tiene por entregar la familia o la organización, y que ya con eso van a dar por terminado el tema de esta situación de crisis, pero también que van a cumplir en entregar a la víctima con vida, obviamente, y en tiempo y en forma, de acuerdo a lo que se negoció. Vamos a hablar también en una grafiquita a continuación un poquito más de qué pasa después de la recuperación de la víctima, porque a veces nos quedamos con la parte preventiva o bien la reacción y la crisis, pero qué pasa a posteriori después de que sucede un secuestro, y algunas recomendaciones básicas que consideramos es importante que tengan ustedes. También, si hablamos de estrategias, independientemente de seguir el eje de la estrategia del secuestro, será importante seguir estrategias específicas también para mantener la seguridad y la protección de la familia que está siendo afectada. También tomar medidas de contravigilancia, porque muchas veces estas bandas de secuestradores pues también siguen vigilando a la familia, y si efectivamente están diciendo que están vendiendo la casa, pues van a ir a verificar que hay un letrero de que están vendiendo la casa, que están vendiendo los coches, etcétera. Entonces debe de haber también esa sinergia entre las estrategias de negociación, por un lado para la liberación de la víctima, pero también estrategias de protección y de comunicación por parte de la familia y de la empresa. ¿A quién debe de comunicarse el incidente? ¿Cómo debe de contenerse la información del incidente para no tener luego realmente que estar lidiando con familiares que todos los días le estén llamando al negociador para ver cómo va el tema, si ya liberaron a su amigo, etcétera? Son cosas que es importante considerar dentro de este protocolo, digamos, de atención a un secuestro. Y bueno, ahorita hablaremos un poquito del tema de post-crisis. Cuando se notifican las autoridades, obviamente, por oficio ellos tienen que seguir una averiguación previa. Entonces, también esto es importante que sea del conocimiento de la empresa y de la familia, ¿no? Porque, bueno, hay muchos que no quieren volver a saber absolutamente nada más del incidente, ni quieren tener repercusiones si la banda de secuestradores se enteran de que efectivamente no cumplieron con la parte de no denunciar el hecho. Entonces, este es un punto sensible dentro de este proceso. Y aquí vemos, bueno, pues si se sigue todo este proceso, obviamente, pues se seguirá la investigación. Hemos visto muchos casos que las mismas familias son las que tienen que estar presionando para que las investigaciones se lleven a cabo y lleguen a un resultado y realmente puedan capturarse a las bandas e impartir esa justicia que tanto desean, obviamente, las víctimas. Ok. Ya en términos de la gestión de crisis, hablamos ya un poquito de que habrá que organizar ese comité de crisis y habrá que tener un centro de manejo de crisis que tendrá que tener
una serie de elementos disponibles, entre los que se cuenta, por supuesto, es una grabadora, se cuenta, por ejemplo, rotafolios o pizarrones para poder establecer ahí las estrategias, se cuenta con computadoras, impresoras, acceso a internet, etcétera, etcétera. La organización de estas estrategias de las que ya hablamos, cómo se van a llevar a cabo las comunicaciones. Es muy importante definir con el grupo de secuestradores cómo se van a estar comunicando. Algunos utilizan teléfonos celulares, algunos otros prefieren los medios impresos, porque ya la tecnología pues a veces pone en riesgo que puedan ser rastreados ciertos números celulares o bien líneas telefónicas convencionales. Entonces, establecer cómo va a ser esa comunicación entre los secuestradores y el comité que está gestionando la crisis. El tiempo, ¿en cuánto tiempo se van a hacer cada una y acordarlo, se van a hacer cada una de esas llamadas? Porque si no se establece esto, es muy probable que empiece a generarse un mayor estrés, digamos, en el comité de crisis. Necesitamos establecer si las llamadas van a ser los días lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, o para cada vez que se tenga una negociación, establecer el tiempo para el siguiente contacto y tratar de que se respete ese tiempo. Exigirles también a las bandas que se justifique el que se cumpla ese acuerdo en cuanto a tiempo. También en términos del dinero para el rescate. Es muy importante que si la familia va a ofrecer X cantidad o X monto, que lo tenga inmediatamente disponible, porque nunca se sabe cuándo esa banda va a aceptar esa propuesta y es muy probable que pueda llegar a solicitar que el dinero se entregue en la siguiente hora, 2 horas, y puede poner en un problema a la familia. Entonces, todos los montos que se negocien para el rescate, es muy importante que ya esté acordado el monto que se va a sugerir en la negociación y que efectivamente ese monto que se va a estar ofreciendo ya se cuente disponible con ese dinero. El pago del rescate también, aquí es también todo un proceso en donde se tiene que definir desde quién sería la persona idónea para hacer esa entrega del rescate, qué medios se van a utilizar para entregarlo, si va a haber algún mecanismo de apoyo a esa persona. Muchas veces se exigen que sea o el mismo, el padre de familia o un sacerdote, o que sea inclusive el negociador. Entonces es algo también de lo que se tiene que negociar con la banda de secuestrador. Y finalmente, pues el comité tendrá que estar listo para el regreso de la víctima y cómo acogerlo. Aquí tenemos un esquema un poquito más gráfico de lo que estamos hablando. La presentación supongo que la van a tener disponible a los asistentes, pero bueno, aquí esquemáticamente de lo que ya hablamos. ¿Quiénes deben ser los integrantes de un comité de manejo de crisis de acuerdo a sus funciones? Aquí tenemos listados los que nosotros consideramos, obviamente si es una empresa, van a tener todas estas funciones. Me disculpo. Pero si estamos hablando de una familia, al menos tenemos que estar considerando a un jefe del comité, a alguien que vea la parte legal, obviamente a quien sea el que maneje la parte económica, las finanzas, el negociador y por supuesto, si así lo define la familia, también lo que es la autoridad si va a estar involucrada. ¿A qué nos referimos con estar preparados para el retorno de la víctima? Una vez que se soluciona el secuestro, es muy importante tener en consideración todos estos elementos, de tener listo a un médico que pueda estar viendo
el impacto físico que tuvo el evento en la víctima, hacer todo lo que son los exámenes pertinentes, tener listo obviamente también ropa cómoda, un baño. Hay que recordar que muchas veces los cautiverios pues son muy precarios, mantienen a las víctimas amarrados, a veces en el suelo, inclusive en condiciones no muy salubres. Entonces es muy importante para ellos tratar de que regresen lo más rápido posible a ese confort de su vida normal. Tenerle listo alimento es muy importante en este sentido, empezar poco a poco a presentarles este alimento. Muchos presentan durante días, pueden haber estado nada más ingiriendo muy poco alimento o venir inclusive enfermos del estómago, entonces hay que ser conscientes de qué se les va a estar ofreciendo en ese sentido. Tener también ayuda psicológica, esto es muy importante. Normalmente después de que regresa la víctima y una vez que ha pasado este primer contacto otra vez con su realidad y está en condiciones, es importante hacer una entrevista con él para que platique el suceso y ver también cómo psicológicamente se debe estar apoyando para poder tratar de evitar las secuelas que muchas veces este tipo de incidentes dejan en las víctimas de por vida. Y también mencionarle que es normal que esto suceda, que es normal el que pueda tener pesadillas, que es normal el que tenga miedo a salir a la calle, que es normal que no quiera de inmediato incorporarse a su actividad laboral o social. Entonces hay que darle tiempo suficiente, el apoyo psicológico moral y obviamente también recomendaciones específicas para que no vuelva a suceder este incidente. Finalmente, dentro de las conclusiones de este seminario en línea, que bueno, es un tema que definitivamente nos da para poder hablar horas y horas y podríamos estar especializándonos o dando temas específicos sobre este asunto, pues estamos viendo que las tendencias de la globalización pues han provocado que muchas empresas tengan que estar enviando a sus empleados, a sus ejecutivos, a lugares de alto riesgo, lo cual implica que van a estar, obviamente, expuestos a este tipo de crímenes como es el secuestro. El secuestro es muy difícil realmente que pueda ser derrotado o erradicado, pero sin embargo es muy, muy importante la parte preventiva. Nosotros en seguridad decimos que la prevención debería de ser el 90% y sin duda alguna el tratar de que jamás llegue a suceder un secuestro será dentro de lo primero que tendríamos que poner en nuestras listas. Sí puede ser mitigado, sin duda alguna, de la lista de prospectos siempre estar al final de esa lista será muy importante y por supuesto hay que estar preparado. Y hay que estar preparado no solamente como víctima, ¿qué voy a hacer si yo soy la víctima del secuestro? ¿Cómo voy a reaccionar al momento de la captura? ¿Qué voy a hacer durante mi cautiverio? Voy a seguir una rutina, sé qué está pasando afuera, sé cómo está negociando, tengo preparadas esas pruebas de vida que me van a estar pidiendo, esas preguntas para ver cómo va la negociación, etcétera. Es muy importante esa parte. Seguiremos viendo definitivamente cómo se irán entrelazando diferentes delitos, como el crimen organizado se va a seguir metiendo probablemente en estos temas de secuestro, cómo van evolucionando estos esquemas de extorsión en donde se está considerando como secuestros virtuales. Las tecnologías seguirán avanzando a favor y en contra de nosotros, definitivamente, porque los secuestradores también estarán utilizándolas y es importante para nosotros estar conscientes de eso.
No el que existe una nueva tecnología va a evitar que el secuestro necesariamente se pueda contener, sino que estas tecnologías pueden también ser utilizadas en nuestra contra. Finalmente, como empresa, como familia, el estar consciente en dónde estamos viviendo, dónde estamos operando, cuáles son las zonas inseguras, cómo se están dando estos incidentes, serán la clave de éxito definitivamente para tratar de evitar. Y ya por último, a pesar de que hemos visto de que es alto todavía la probabilidad de que se regrese a las víctimas una vez de que se da ese pago, también es importante mencionar que no necesariamente el pago va a garantizar esa libertad. Bueno, estamos ya en tiempo, tenemos 5 minutitos para preguntas. Estas dos imágenes, pues vemos, ¿no? Ejemplos de ejecutivos, pues, que no necesariamente, que fueron a un país en donde no tenían la conciencia de lo que estaba pasando y bueno, finalmente fueron víctimas de secuestro. Entonces se da en México y se da en todas partes del mundo y es importante que estemos conscientes de ello. Aquí les dejo mis datos de contacto. Por supuesto, cualquier información también adicional que puedan ustedes requerir, estoy a sus órdenes. Y bueno, abrimos ahorita si tienen alguna pregunta en específico que quieran que les conteste en este momento, con mucho gusto para poder dar por finalizado el seminario. A ver. A ver, voy leyéndolas y ahorita les vamos contestando algunas. A ver, la primera, buenas tardes. Cada estado de la República Mexicana debería tener su propio grupo especializado en materia de secuestro. Sin embargo, hay muchas diferencias en cuanto a su preparación y capacitación. Sí, definitivamente, la idea y la estrategia a nivel nacional es que cada estado de la República Mexicana tenga estos grupos antisecuestro y que estén capacitados y también que cuenten con los elementos para poder atender los secuestros. Hay algunos casos en donde se puede tener a las personas, pero no necesariamente cuentan con el equipamiento también para darle seguimiento. Es algo que se ha visto a través con las propias autoridades, se están tratando de gestionar esos recursos, pero sí, definitivamente debería de ser algo que esté dentro de la agenda. A ver, vamos a ver otras preguntas. ¿Qué organizaciones criminales han realizado más secuestros? A ver, ¿cómo se clasifican los secuestros? Bueno, hay varias clasificaciones. Tenemos, por ejemplo, el secuestro tradicional. Es un secuestro que dura ahora entre 4 o 5 semanas, ¿sí? Tenemos el secuestro express, que es el que tiene una duración entre 24 y 48 horas y que es el típico que se conoce, que van y están llevándolo por diferentes cajeros automáticos hasta cubrir todo el saldo. El secuestro virtual es donde realmente no tienen a la víctima y esa víctima, lo que hacen es enlazar, digamos, a la familia del que va a ser la víctima y le dicen que lo tienen detenido y hacen que paguen un rescate mientras la víctima realmente está ubicada, por ejemplo, en un hotel y con otro grupo o otro contacto de la banda de secuestradores evitan que cuelgue el teléfono.
Entonces, la víctima, digamos, por sí misma va y se mueve de una ubicación, se mete en un hotel o lo que sea, y mientras tanto los secuestradores están pidiendo un rescate por medio de la otra persona que sí se queda en la casa, por ejemplo. Déjenme ver qué otras tenemos. Dice, ¿consideras que hoy en día hay un compromiso serio en este tema por parte de los gobiernos estatales? Yo considero que sí hay un compromiso de parte de algunos gobiernos estatales, no de todos, y sí hay un compromiso serio por parte de la autoridad federal. Esto lo vemos, por ejemplo, lo que les comenté en Chihuahua, donde tanto gobierno estatal como empresarios se pusieron la meta de disminuir este tipo de incidentes y, bueno, realmente fue importante el logro que tuvieron. Dice, ya estoy secuestrado, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo comportarme? Bueno, lo más importante aquí, cuando ya uno es víctima de secuestro, es que tienes que estar seguro de que ya hay alguien afuera que está haciendo una estrategia para poder liberarte. Muchas veces hay esa presión psicológica por parte de la banda de secuestradores de que tu familia no está cooperando, de que tu familia no te quiere, de que no están diciendo todo lo que tienes. Entonces, si tú no sabes que tu familia por afuera está tratando de establecer una estrategia para reducir el monto del secuestro, del rescate y liberarte en el menor tiempo posible, entonces a veces ahí es cuando hay conflicto y se puede complicar la negociación. Entonces, tú como víctima, ya si te sucedió, nuestra recomendación es que definitivamente cooperes, que trates de tener una rutina diaria. Si te dan de comer, que comas. Si requieres medicamentos, que los pidas. Si tienes alguna cuestión, una diabetes, lo que sea, porque finalmente tú eres la mercancía como secuestrado. A ellos también les interesa regresar toda la mayoría de las bandas con vida y en tiempo y en forma bien de acuerdo a las negociaciones. Entonces, hacer inclusive, rezar, hacer ejercicios mentales, aunque te tengan amarrado, pues intentar de alguna manera tratar de hacer algún tipo de ejercicio para evitar dolores en las articulaciones, etcétera. Bueno, los términos de MNC, está preguntando, son las Multinational Corporations, son corporaciones multinacionales que están haciendo negocios a nivel global. Bastardización es un término que a veces se utiliza en el sentido de que se están utilizando a las fuerzas armadas o bien a la policía con funciones que no necesariamente les corresponde. Esto lo vemos especialmente con los grupos de marina, con los grupos del ejército, que no están entrenados para estar realmente persiguiendo el crimen organizado o bandas de secuestradores, pero pues a veces son utilizados para esas funciones ante la falta de capacidad del Estado mexicano para tratar de contener este evento, ¿no? Como mujeres estamos más expuestas. ¿Qué podemos hacer o qué medidas podemos tomar para protegernos? Mira, todos estamos expuestos. Definitivamente el tema de las mujeres, ahora estamos viendo que algunas son blanco por el tema de que son hijas de empresarios y consideran que eso ejerce una mayor presión para acelerar las negociaciones. Definitivamente, seas hombre, mujer, joven, adulto, es una persona mayor, tienes que enfocarte en lo que son las medidas preventivas. O sea, aquí el nombre del juego es prevención, 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 analizar cuál es tu situación, cuál es tu visibilidad, qué tanto representas, si lo que están buscando es dinero, qué tanto valor representas tú para un potencial secuestrador. ¿Por qué te seleccionaría a ti en lugar de seleccionar a otra persona? Entonces, tratar de quitar esos motivos o por lo menos no hacerlos aparentes a estas bandas.
¿Cuál es? Dice, se recomienda que el negociador sea alguna persona de la autoridad estatal o federal. Mi recomendación en específico, si pueden hacer que sea, aquí no, el negociador no es la autoridad. A veces hay una confusión en ese término. La autoridad federal a través de las unidades antisecuestro son asesores, pero no negocian. El negociador es la persona que directamente va a estar hablando con la banda de secuestradores. Ahora, si te vas a nivel estatal o a nivel federal, nosotros siempre recomendamos que sea mejor a nivel federal y al más alto nivel. ¿Por qué? Porque definitivamente no vamos a tapar el sol con un dedo. Existe corrupción a todos niveles de gobierno, pero muchas veces a nivel estatal y en ciertos estados es más. Entonces, mi recomendación en específico es, si se puede, que sea el contacto a nivel de autoridades federales. Dentro de las estrategias de comunicación, ¿recomiendas definitivamente no comunicarles la situación a la familia y amigos? Mi recomendación es contener lo más posible la comunicación a los amigos y familiares. Ahora sí que, como dicen los americanos, solo on a need to know basis, solamente las personas que necesiten saber, porque sí, realmente es a veces muy complicado el tener que estar lidiando, además del incidente de secuestro, con el tema de estarle dando informes de cómo va el asunto a familiares o amigos. Y en dado caso que llegara a expandirse esta noticia y que tengan esta situación, pues también dentro de las estrategias del comité, asignar a algún miembro de la familia que sea el que esté lidiando con estas personas que piden informes y que estén, de preferencia, decirles que en su momento se les comunicará la información necesaria, ¿no? Déjenme ver. Miguel Ángel, ¿cuál es el panorama nacional del delito de secuestro versus el proyecto de mando único? Pues mira, el panorama nacional del delito de secuestro y en general yo creo que de todos los delitos en México, pues no es muy halagador. Estamos viendo en específico, y ya lo vieron en las gráficas y en los comparativos a nivel mundial, que México tiene un problema grave, que a pesar de lo que nos dice la autoridad, pues esto no se va a contener de una forma muy rápida. Yo creo que el proyecto de mando único, pues están haciendo esfuerzos por tratar de profesionalizar y centralizar esas estrategias para combatir en general al crimen, no nada más al secuestro, sino al crimen organizado. ¿Qué deseo? Pues que efectivamente, ¿no? Que las estrategias que establezcan a nivel federal y estatal, pues puedan realmente ayudar a solventar un poco esta situación, que realmente no vemos luz al final del túnel en el que podamos estar concluyendo con ella en una forma muy rápida. A ver, y finalmente, comentas que son pocas las personas que están capacitadas para atender este tipo de situaciones y que las autoridades solo pueden asesorar. ¿En dónde nos podemos capacitar y o certificar como negociador ante esto? Mira, David, existen consultores que han estado involucrados en diversos temas o manejo de crisis por secuestro y que han sido capacitados no solamente en México, sino que han sido capacitados a nivel internacional. Mi recomendación, si a ti te interesa el tema, si quieres, mándame un correo electrónico y te puedo poner en contacto con alguno de ellos para que específicamente te dé una retroalimentación sobre cómo puedes profesionalizarte en este tema en específico. Sí es complicado, te digo, desgraciadamente hemos visto en el mercado mexicano muchos que se dicen asesores de este tipo de cosas, que no lo son, que no conocen cómo operan, que no están a la vanguardia
en cómo están cambiándose esos modus operandi y también pues que han provocado a veces, desgraciadamente, errores en esas estrategias, en esas negociaciones, pues, que le han causado la pérdida de la vida de la víctima. Ok, pues esa es la última pregunta. Me pongo a sus órdenes como comento. Cualquier cosa adicional, vamos a tener este mismo seminario en inglés por si sus empresas están interesados en que participen, si son multinacionales, alguno de sus ejecutivos. Y bueno, me despido y les deseo muy buenas tardes. Gracias.